A lo largo de la enfermedad renal crónica, las alteraciones del metabolismo óseo mineral van dándose con la finalidad de regular, de tener unos niveles de fósforo normales, pero en los estadios finales de la enfermedad, estas hormonas que controlan el fósforo, sabemos que tienen una serie de disregulaciones y que a la final el fósforo va a terminar aumentándose. Eso trae como consecuencia mucha disfunción endotelial, calcificaciones vasculares y mortalidad cardiovascular. Eso hablando pues fisiopatológicamente, pero también sabemos que toda esta fisiopatología del fósforo ha sido comprobada con diversos estudios, incluyendo pues el estudio Cosmos que le pongo acá, en el cual relaciona la hiperfosfatemia con mortalidad cardiovascular. Además de esto, como sabemos, nuestros pacientes con enfermedad renal crónica no solamente sufren de enfermedad renal, sino que sufren, perdón, bueno, un pilar fundamental en nuestros pacientes obviamente es controlar pues la hiperfosfatemia, en las cuales en los tratamientos comunes tenemos pues la dieta, los quelantes de fósforo que han surgido a lo largo de los años y finalmente pues el tratamiento con la diálisis como tal. Pero como les había dicho, nuestros pacientes sufren de otras enfermedades cardiovasculares y no solamente necesitan medicación para lo del tema de la enfermedad renal crónica, sino que necesitan sus otros medicamentos para controlar toda la esfera cardiovascular. Toda la esfera cardiovascular y tal cual como les pongo en la diapositiva, en este estudio, pues una media de medicamentos que utilizan nuestros pacientes en este estudio, pues se dieron que eran 19 tabletas al día que se toman pues los pacientes con enfermedad renal crónica para controlar todas sus cosas. Entonces, en ese sentido, en, en ese sentido, pues la medicación o las tabletas que toman nuestros pacientes no deja de ser una fuente de fósforo como tal. Entonces, lo primero que hay que establecer es en qué sitio del medicamento de las tabletas se encuentra alojado el fósforo de nuestros pacientes. Y debe ser, o sea, en una tableta, en una píldora como tal, encontramos tres componentes, que sea o como parte del componente activo, o como un contraillón, o como componente de los excipientes. Entonces, en este estudio que le pongo aquí en la pantalla, vemos que la principal fuente de fósforo de los medicamentos se encuentra en los excipientes. Entonces, sabiendo esto, y este tema, la verdad, no es un tema antiguo, sino que es un tema bastante reciente que viene tomando mucho auge y que es muy importante saberlo, más o menos se vino explorando estas bases de datos en el año de 2015 y se, se bueno, esto aquí más o menos, a ver, en la lista de los recipientes de fósforo se mantiene, o sea, forma parte más de fósforo combinado como con calcio y con sodio. Pero lo que le venía diciendo era que desde 2015 las bases de datos más importantes que vienen mirando este problema son bases de datos que se encuentran en Italia y una en Estados Unidos. En la base de datos italiana es muy importante porque lo que cogieron es coger todos los medicamentos que utilizaban los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis. Y lo que hicieron fue dividirlos o agruparlos por siglas. En la diapositiva les pongo que en la primera columna los agruparon por siglas A, B, C, D, etcétera. ¿Vale? A ver, de esta diapositiva lo que quiero, o la importancia, lo que quiero que vean es que los medicamentos del grupo A y del grupo C fueron los que más contenían fósforo. Los medicamentos del grupo A, ellos los clasificaron como medicamentos que utilizaban para el metabolismo y para el tracto gastrointestinal. Y los medicamentos del grupo C eran medicamentos que utilizaban para la esfera cardiovascular. Entonces, ellos encontraron que en una mediana de seguimiento de 6 años más o menos, la dosis acumulada para los medicamentos del grupo A eran básicamente de 6.000 miligramos de fósforo.
y para los medicamentos del grupo C era del doble la carga acumulada, en ese caso de 13.000. Y en esta base de datos también se concluyó lo esperable, que cuando se avanza más en la enfermedad renal crónica, a medida que el paciente va a estadios más avanzados, pues utilizan más medicación que contenía fósforo. Concluyen lo que les pongo ahí, que se estima en esa base de datos italiana, se estimaba que el 10% de los medicamentos que utilizaba un paciente con enfermedad renal en estadio G4 y G5, por lo menos le proporcionaba más de 80 miligramos de fósforo. Más de 80. ¿Es mucho, es poco? Ya lo veremos. La otra base de datos que le mencioné, que era la estadounidense, más o menos encontró cifras similares. En un 11.5% de los medicamentos que se prescribían en los pacientes en diálisis contenían fósforo. Y además de esto, en esta base estadounidense, otras conclusiones que se sacaron fue que la cantidad de fósforo era independiente si el medicamento era genérico o era comercial. Y también que no hay una proporcionalidad entre los miligramos del medicamento y la cantidad de fósforo que tenía. Quiero decir que si, por ejemplo, un amlodipino de 5 no quiere decir que tenga menos fósforo que uno de 10. O sea, variaba mucho y eso depende del fabricante del medicamento. Entonces, esto fue en 2015. Luego en 2016 hubo más o menos como un receso, pero en 2017 pues nuevamente este tema fue tomando auge y en este caso los japoneses hicieron más o menos lo mismo. Bueno, vamos a ver en nuestros pacientes cuáles medicamentos tenían fósforo y ellos encontraron pues que el Paxil, que es la paroxetina, y el Norvasc, que es el amlodipino, encontraron que esos medicamentos que utilizaban eran los que tenían fósforo, ¿vale? E hicieron más o menos las mismas estimaciones en base a los estudios que habían salido ya en 2015. De tal manera que para el Paxil lo compararon con medicación genérica, ¿vale? Y encontraron que eran muy diversas. Cogieron medicaciones genéricas de varios fabricantes y tenían o la misma cantidad de fósforo o menos. Y en cambio con el Norvasc, con el amlodipino era muy variable. Cada columna representa un amlodipino genérico de una industria farmacéutica. Y como se pueden dar cuenta, depende mucho del fabricante cuánto fósforo le pone al medicamento en cuestión. Además de esta de 2017, que fue en Japón, los canadienses también se interesaron mucho de este tema e hicieron pues una base de datos pues, mucho más grande, ¿vale? ¿Y qué se encontró ahí en esa base de datos de Canadá? Que concluyeron esto, que por lo menos 111 miligramos, tal cual como le pongo ahí. O sea, el 11%, perdón, el 11% de la medicación que tomaban los pacientes contenía fósforo. O sea, se sigue manteniendo ese dato, que un 10, un 11% de los medicamentos que le damos a nuestros pacientes en diálisis tiene fósforo. ¿Vale? ¿Y qué es lo interesante de esto? Que en Canadá, los medicamentos adoptados para la esfera cardiovascular y para el sistema nervioso central eran los que más contenían fósforo. En cuanto al tracto gastrointestinal, a diferencia de la base de datos italiana, en Canadá encontraron que no tenía mayor cantidad de fósforo la medicación que se utilizaba para el tracto gastrointestinal. Entonces, ahí más o menos le represento el gráfico de los medicamentos que contenían fósforo y casi la mitad, como se pueden dar cuenta, hacen parte de la esfera cardiovascular y del sistema nervioso central. Entonces, en esta gráfica, o sea, esta tabla que parece así grande, quiero que se centren en estos medicamentos. Por ejemplo, el primero, que es el amlodipino, cogieron 25 amlodipinos que por diferentes industrias farmacéuticas. Y de esos 25, 20 amlodipinos contenían grandes cantidades, o sea, contenían fósforo, ¿vale? Que es lo que representa el primer recuadro. O sea, el 80% de los amlodipinos que fabrican en Canadá tienen fósforo, ¿vale?
Lo mismo para el resto de medicaciones. En este caso hay dos ejemplos que son inhibidores de ECA, ARA2, la medicación que también utilizamos por acá, valsartán, irbesartán, etcétera. Otros medicamentos también, como son los beta bloqueantes, los hipolipemiantes y inclusive hasta la clonidina, pues que utilizamos comúnmente, dependiendo de la industria farmacéutica, pueden tener fósforo. A ver, de la medicación del sistema nervioso central, quiero destacar mucho la codeína, ¿vale? Que en la codeína, en esta base de datos, fíjense, de 46 industrias farmacéuticas, 45 industrias farmacéuticas fabrican codeína que contiene fósforo, ¿vale? O sea, el 98% de las codeínas que se encuentran en Canadá contienen fósforo, ¿vale? Y que es una medicación común que utilizan pues nuestros pacientes en diálisis cuando tienen mucho dolor y todo eso, ¿vale? Ahí también les señalo pues otros medicamentos que se utilizan para el sistema nervioso central que, que contienen fósforo. Entonces, en este estudio, o sea, se concluyeron esto de aquí, que es muy importante. O sea, 100 de la medicación que tomaban los pacientes tenían una carga acumulada de fósforo de 111. 111, o sea, no de 80 como las bases de datos anteriores, sino de 111 en esta base de datos. Quiero insistirle mucho que depende del fabricante la cantidad de fósforo que tengan los medicamentos. Y aquí le puse el ejemplo del amlodipino, ¿vale? Que como se pueden dar cuenta, en el recuadro de diferentes presentaciones de amlodipino están los miligramos. Y así como, por ejemplo, una industria farmacéutica, como le señalo ahí, puede que no le ponga fósforo al excipiente del amlodipino, pero así como no le ponen, hay otras industrias farmacéuticas, como le pongo el otro ejemplo, que le ponen, por ejemplo, 165 miligramos de amlodipino. Perdón, de fósforo en el excipiente de la tableta de amlodipino. ¿Vale? Entonces, como les había dicho, esto es mucho, esto es poco. A ver, ¿por qué es importante esto? O sea, ¿por qué es importante saber esto? Y es aquí donde radica y donde hacen muchos énfasis nuestro grupo de metabolismo mineral en traer este tema y darle pues, esa importancia que tiene. Y es por lo siguiente. Este estudio, esta base de datos que se sacó de Fresenius Clinic Care en Estados Unidos, que salió el año pasado, más o menos arrojó datos similares, ¿vale? Encabezando pues, los bloqueantes de los canales de calcio, ¿vale? Y más o menos esta es la lista. En el primer recuadro, en el último recuadro que les señalo, ahí, en esa columna, están estimadas la cantidad de fósforo que tienen los medicamentos, o sea, la cantidad mínima y la cantidad máxima, ¿vale? Entonces, de esa base de datos, los 5 primeros medicamentos eran los que más frecuentemente tenían fósforo en la prescripción de los pacientes. Listo. Y como se pueden dar cuenta, miren, amlodipino, lisinopril, clonidina y omeprazol, que son medicaciones, vamos, común que utilizan nuestros pacientes. ¿Vale? Aquí les pongo pues la segunda parte pues de la tabla o de la base de datos de este estudio y llama inclusive mucho la atención que el diclofenaco contiene 300 miligramos de fósforo en sus excipientes en esa base de datos. Entonces, aquí, aquí vamos a lo que les digo. Ahí otra vez, ahí no puede ser. Aquí vamos, entonces, aquí, ay Dios, ¿ya? Aquí es donde se resume y esta es la diapositiva que quiero que se lleven a casa. O sea, aquí resumimos todo. En un paciente con hiperfosfatemia, la recomendación en la dieta son en promedio de 800 a 1000 miligramos, ¿vale? Esa es la recomendación. Pero vamos a utilizar 1000 para que nos den más fácil las cuentas, ¿vale? Una diálisis, una sesión de diálisis sabemos que saca 1000 miligramos de fósforo,
¿vale? Si son 3 diálisis a la semana, sabemos que le estamos sacando 400 miligramos de fósforo al día de nuestros pacientes. O sea, eso significa que todavía faltan 600 miligramos que toca remover del paciente como tal. Y de esos 600 miligramos, el 60% es potencialmente reabsorbible. Y ese 60% serían 360 miligramos. ¿Vale? Entonces, si analizamos una prescripción de los 5 primeros medicamentos de esa base de datos que se sacó de Fresenius Kidney Care y cogemos los medicamentos amlodipino, lisinopril y omeprazol y vamos a poner el hipotético caso que nuestro paciente se estaba tomando el amlodipino, lisinopril y omeprazol de los fabricantes que le ponían esa cantidad de fósforo a esos medicamentos. Si hacemos la suma, tenemos que el contenido solo por la medicación serían 428 miligramos. En caso tal de que el paciente se esté tomando el amlodipino, lisinopril y omeprazol de la industria farmacéutica que le pone esos miligramos de fósforo. O sea, como se pueden dar cuenta, 400 es mucho más si el paciente se pone juicioso y de las recomendaciones dietéticas que le damos. Ahora bien, como lo hemos visto, nuestros pacientes sufren hiperparatiroidismo, artrosis, dolores, y supongamos que el paciente se le dio por tomar un diclofenaco. Entonces, ahí la suma, imagínense, el diclofenaco le aporta 300 a 338. O sea, si suman ahí, mal así, serían 750 miligramos de fósforo solo en la medicación. O sea, que eso significa que el paciente no tiene que comer fósforo. Ya, o sea, solo con la medicación, ya ahí tiene el fósforo que tiene que tomar. Ya, entonces, aquí radica la importancia de todo esto. Además de esto, viene la otra cara de la moneda. Y es que para nadie, para nosotros no es ningún misterio que controlar el fósforo requiere de muchas tabletas, ¿vale? O sea, requiere darle muchos quelantes de fósforo a nuestro paciente para mantenerlo controlado. Entonces, por los datos de Daugirdas, sabemos que por cada gramo de medicamento o por cada gramo de medicamento, en este caso por cada gramo de carbonato de sevelamer, quelamos 26 miligramos de fósforo. Y por cada gramo de carbonato de calcio quelamos 45 miligramos de fósforo. Únicamente le señalé estas dos porque son las que tenemos disponibles aquí en nuestro país, ¿vale? Si lo extrapolamos, el carbonato de sevelamer, que viene de 800 miligramos, quelaría 20 miligramos aproximadamente de fósforo y carbonato de calcio 22. Entonces, volviendo al ejemplo, si cogemos amlodipino y omeprazol, o sea, cogiendo solo el amlodipino, necesitaríamos 5 tabletas más, en este caso, de sevelamer y de carbonato de calcio para que el fósforo solamente de lo que le aporta el medicamento, fuera de lo que el paciente come, de la dieta, etcétera, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, del omeprazol, necesitaríamos 9 tabletas más adicionales para quelar ese fósforo que viene en el contenido del omeprazol. Entonces, como todos sabemos, el aumento del número de tabletas en nuestros pacientes es sinónimo de mala adherencia a los tratamientos y de riesgo cardiovascular. ¿Vale? En Colombia, desafortunadamente, no tenemos bases de datos. No tenemos bases de datos para saber en nuestra población qué medicamentos contienen mucho fósforo o no para poder, pues, darle un manejo más adecuado a los pacientes. ¿Vale? Pero es muy importante saberlo, o sea, es muy importante saber esto e intentar, pues, crear una base de datos pues, para saber con qué cantidad de fósforo tienen en el excipiente los medicamentos. Entonces, para resumir, los pacientes con enfermedad renal crónica usualmente tienen múltiples medicamentos que suelen contener fósforo, que la cantidad de fósforo siempre se encuentra en los excipientes y depende del fabricante como tal.
y que no depende de si la medicación es genérica o es comercial, ni tampoco depende, ni tampoco guarda una proporcionalidad directa con los miligramos del medicamento. Además de eso, el contenido de fósforo es más frecuente en los medicamentos que están en la esfera cardiovascular, gastrointestinal y del sistema nervioso central. Es recomendable, por lo que les dije, contar con la información de fósforo de los medicamentos en los pacientes con enfermedad renal crónica, y definitivamente que se necesitan estudios a nivel nacional en Colombia para saber cómo es la situación en nuestro país. Entonces, para finalizar, termino con esta frase muy célebre, que si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Y esto es lo que me lleva a pensar en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica en programa de hemodiálisis, que debemos de tratar de brindarles las mejores alternativas de tratamiento cuando las medidas comunes ya no están funcionando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Andrés Hernández. Bueno, allá le podemos creer a nuestros pacientes cuando juran y perjuran que hacen la dieta y siguen con el fósforo alto. A lo mejor esa cantidad de fósforo que estamos viendo no es únicamente por la alimentación, sino por la cantidad de medicamentos que le estamos dando. Vamos a continuar este bloque de metabolismo óseo con el tema objetivos de control o target en enfermedad del metabolismo óseo mineral en hemodiálisis. Nuevamente con el doctor Jorge Canata, que como les dije nos acompaña remotamente de forma virtual. Las preguntas las vamos a dejar para finalizar de esta charla. El doctor Canata está presencial, remoto, y Andrés, que podemos darle respuesta a todas las inquietudes.